Cordial saludo para todos. Soy Maritza Aranguren. Prosiguiendo con el primer ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales, Uniacademia, con el auspicio de Leyer, tiene el gusto de presentar al doctor Manuel Gallo Buritica, quien disertará del tema Valoración racional de la prueba pericial. El doctor Manuel Gallo Buritica, abogado especialista en Derecho Procesal, magíster en Derecho Procesal, docente en la asignatura de Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil y Derecho Probatorio. Investigador y miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, autor de las obras Recursos y nulidades procesales y Valoración racional de la prueba científica en el proceso de filiación. Bienvenidos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias. Sea lo primero agradecer a Uniacademia y a Leyer por organizar este tipo de eventos. La conferencia del día de hoy, titulada Valoración de la prueba científica en el proceso judicial, se encuentra dividida en dos momentos o en dos módulos. En el primer módulo nos centraremos en la experiencia colombiana en lo que se refiere al tratamiento de la prueba pericial. Estudiaremos la evolución del concepto de perito en el ordenamiento colombiano, su procedencia, cómo se realiza la contradicción del dictamen pericial. El segundo momento estará referido a el estudio de la prueba científica a partir de la experiencia norteamericana, especialmente centrándonos en el caso Daubert y en los factores que allí se determinan para la apreciación de este tipo de prueba. Habiendo hecho esta aclaración, iniciamos entonces hablando de la prueba pericial en el contexto del ordenamiento colombiano. Pues bien, lo primero es definir qué se entiende por prueba pericial. La prueba pericial es el puente que permite el ingreso del conocimiento experto al proceso judicial. Conocimiento experto que puede estar referido a temas científicos, técnicos o artísticos. Atrás queda ese viejo aforismo latino que establecía que el juez era perito de peritos. Un juez omnisapiente que no tenía que justificar el motivo por el cual toma una determinada decisión, ¿cierto? Refiriéndonos a ese estándar probatorio de la libre valoración de la prueba, pero referida a una íntima convicción. Entonces el juez, además de saber de derecho, también se le consideraba un experto en diferentes artes y en diferentes ciencias. Hemos dado el paso de ese aforismo del juez como perito peritorum a establecer que el juez es experto, pero experto en temas de derecho. Puede que el juez tenga conocimientos extrajurídicos, como todo ser humano, que tenga sus pasiones en el arte, en la pintura, en la música o en temas científicos, la química, física, la psicología. Ese conocimiento será útil para que tenga un mejor entendimiento de la prueba pericial, pero no puede ser la única base o la principal base para tomar él su decisión en un determinado proceso judicial. En ese sentido, como el juez es experto en derecho, quedan excluidos los dictámenes periciales que versen sobre temas de derecho. Esta situación se replica en el Código General del Proceso y allí se establece que, desde luego, las partes pueden asesorarse de abogados expertos en determinados temas, derecho aduanero, derecho de las telecomunicaciones. Pero los conceptos que estos brinden a las partes y a sus abogados titulares no tendrán el valor de dictamen pericial, sino que simplemente tendrán el valor de alegatos de parte. Bien, ¿cuál es mi opinión respecto a esta situación de que se excluyan los temas de derecho como objeto de prueba en un dictamen pericial?
Podía ser apropiado unas décadas atrás, en donde no había tanta subespecialización de los temas de derecho. Ahora nos podemos dar cuenta nada más viendo las ofertas de posgrado de algunas universidades, la cantidad y variedad de ofertas que hay en temas de posgrado. Derecho de las telecomunicaciones, derecho financiero, derecho aduanero, como lo habíamos mencionado, derecho ambiental. Es muy poco probable que un juez pueda conocer, además de la especialidad que está ocupando, de diversos temas de derecho. ¿Qué decir de un juez de pequeñas causas o de un juez promiscuo municipal o un juez promiscuo de circuito que debe disfrazarse en un momento de juez civil y de otro al juez penal o al juez laboral, según sea el caso? No se le puede exigir a este juez que sea un dotado o que tenga un conocimiento íntegro sobre temas tan diferentes como puede ser el derecho marítimo o el derecho de las telecomunicaciones. En ese sentido, me parece que es una modificación que se antoja urgente en estos momentos de permitir que el dictamen pericial también pueda versar sobre temas de derecho y que cuando se presenten estos conceptos no tengan el valor de simples alegatos de parte, sino que se le dé el verdadero valor de un dictamen pericial. Otra de las discusiones que se ha planteado es la conveniencia o no de que el perito sea designado o por el juez o que sea contratado directamente por las partes. Durante muchas décadas el ordenamiento colombiano ha preferido al perito judicial. Esta decisión se ha basado en la supuesta garantía de imparcialidad que ofrece el perito judicial y que no ofrece el perito parte, basados en que ese concepto puede venir amañado o puede venir influenciado por la contraprestación que recibe el perito por dicho concepto. No obstante, el perito judicial también ofrece una serie de inconvenientes. Primero, el juez se encontraba limitado, porque no podía acudir a las viejas páginas amarillas o a los buscadores de Google para buscar el mejor experto, sino que debía limitarse por los que aparecían en una lista de auxiliares de la justicia. No podía salirse de esos expertos. Un segundo inconveniente: el perito judicial no estaba tan bien remunerado y eso conlleva que los peritos que se encontraban en esa lista no necesariamente eran los mejores en ese área de conocimiento. Y eso terminaba desde luego afectando asimismo la calidad del dictamen pericial, ello sumado a una carga laboral excesiva que sufrían estos auxiliares de la justicia. Estas situaciones han justificado un cambio que no se hizo de manera repentina, sino de manera gradual, del perito judicial al perito parte. De hecho, el Código de Procedimiento Civil, norma anterior al Código General del Proceso vigente, establecía que las partes podían asesorarse de expertos científicos o técnicos, pero que esos informes iban a tener el valor de alegatos de parte. Lo que sucede ahora con el Código General, con los dictámenes, entre comillas, que tienen por objeto temas de derecho. Pero si queremos encontrar un primer fundamento normativo, al menos en lo que tiene que ver con la historia reciente, tendremos que indagar en el Decreto 2651 de 1991. Allí, si bien no se habla de dictamen pericial, sino de experticias o informes científicos, se permiten que las partes acudan directamente ante los expertos, pero con un condicionante: que el demandante y el demandado lo hagan de común acuerdo. Si no había común acuerdo, teníamos que limitarnos a la prueba pericial que fuera decretada por el juez. Un segundo avance normativo lo podemos encontrar en el Decreto 446 de 1998. Allí nuevamente no se habla de dictamen pericial, sino de experticio o de informe, y allí no se pide
que el demandante y el demandado lo hagan de común acuerdo. El demandante tiene libertad de ir a buscar su experto. El demandado, si no está de acuerdo con el concepto que ha brindado el perito del demandante, podía acudir a su propio experto. Pero tenía el siguiente condicionante: si el resultado del dictamen del demandante y el resultado del dictamen del demandado presentaba contradicción, es decir, eran opuestos o al menos no concordantes, el juez debía decretar un dictamen pericial, y esta vez verdadero dictamen judicial según esta norma, y lo que establecía el dictamen judicial era la última palabra, es decir, casi como un sistema de desempate. Se le daba en todo caso un mayor valor al perito decretado por el juez que a aquellos expertos que pudieran traer las partes, sin ni siquiera comparar la hoja de vida de unos o de otros. Veníamos con estos pequeños pasos, pero siempre con ciertas limitantes. Primero, que existiera como un acuerdo entre las partes, y segundo, que aunque no hubiera como un acuerdo, en caso de contradicción se debería acudir a un perito judicial. No fue sino hasta con la expedición de la Ley 1395 del 2010, Ley de Descongestión Judicial, que se empieza a hablar de un verdadero perito de parte, sin estas limitantes del común acuerdo o en caso de que no exista contradicción. Disposición que fue recogida pero amplificada por el Código General del Proceso, señalando que ahora la regla general será acudir a peritos contratados directamente por las partes. Y esta cuestión reabrió nuevamente la discusión sobre la parcialidad o imparcialidad del perito nombrado por las partes. Bien, para salir al paso de esta discusión, el Código General fue muy riguroso con el contenido del dictamen pericial. Los requisitos de este dictamen los pueden encontrar en el artículo 226 del Código General del Proceso y están destinados principalmente a garantizar la idoneidad del perito, también su imparcialidad y además la rigurosidad en los métodos científicos o técnicos utilizados a la hora de rendir el peritaje. Bien, en lo que tiene que ver con la calidad del perito, uno de los requisitos es que desde luego el perito se acredite, es decir, muestre por qué reúne la calidad de experto en este área de conocimiento, qué estudios ha realizado, desde cuándo actúa como perito, qué publicaciones tiene sobre el tema que va a rendir el dictamen pericial. Esto nos permite apreciar la calidad de verdadero experto que tiene la persona que va a rendir el dictamen pericial. Pero además de acreditar su calidad de experto, el artículo 226 le pide al perito que nos advierta si ya ha sido contratado en anteriores procesos por quien lo contrata en este, sea el demandante o sea el demandado. Y no se puede tener ninguna presunción en contra del perito por el simple hecho que haya sido contratado por el abogado, por el demandante que lo contrata en este proceso, pero el artículo 226 señala además que debe precisar si el método que está utilizando en este proceso coincide con el método que ha utilizado en otros procesos en donde ha rendido el dictamen pericial. Y en el caso de que el perito establezca que no, que ha utilizado otro sistema, otro método, debe dar cuenta de la razón por la cual no ha utilizado el método que utiliza en otros procesos o en el que utiliza normalmente en el ejercicio de su profesión. Esto nos lleva al último grupo de elementos que se pretenden evaluar, o por lo menos que pretende o que exige evaluar a la luz del artículo 226 del Código General del Proceso, que es el método científico utilizado. Ahí se le pregunta, como les venía mencionando, si es el método que él utiliza normalmente en el ejercicio de su profesión y si es el que ha utilizado en otro tipo de dictámenes periciales. Pero además
se le indaga si ese es el método que se utiliza actualmente y que es aceptado por la comunidad científica en general y desde luego por la comunidad científica en el área de especialidad. Entonces, las exigencias que trae el artículo 226 a modo de conclusión, o si se quiere reiteración, van encaminados a establecer primero la calidad o cualificación del perito, segundo su imparcialidad y tercero la rigurosidad del método científico. Desde luego, el perito es contratado por la parte, pero no vamos a hacer un énfasis en quién lo contrató, sino en el método científico utilizado. Porque la parte no acude a adquirir un sentido del concepto, sino que lo que adquiere es el concepto mismo del perito. De allí que se establezca que, desde luego que no está mal que haya una contraprestación por el dictamen. Lo que no se puede pactar con este auxiliar de la justicia es una prima de éxito, porque en ese caso sí que podríamos hablar que se compromete la imparcialidad del perito. Y he dicho auxiliar de la justicia porque, aunque sea contratado directamente por las partes, viene a brindar un servicio al proceso con miras al descubrimiento de la verdad. Ahora, las partes en sede extrajudicial están en libertad de buscar diferentes peritos. Ellos rendirán su dictamen y la parte está en libertad de evaluar cuál es el que le conviene más a la hora de aportarlo al proceso. Si un dictamen no le sirve, pues lo desechará. Si un dictamen le resulta conveniente, ahora no un dictamen amañado, sino un concepto razonado, basados en métodos serios, en técnicas probadas, lo utilizará en el proceso como prueba, como justificación de los alegatos que él presenta en el mismo. Pasemos entonces ahora a la contradicción de la prueba pericial. Pensemos que el demandante va en busca de un perito, este rinde el dictamen y se presenta anexo a la demanda. Coloquémonos en los zapatos ahora de la parte demandada. A diferencia del demandante, que no tiene limitantes de tiempo, dirán ustedes sí, la prescripción y la caducidad, pero es un término en todo caso amplio, a no ser que ya se busque al abogado muy cerca de ese término de que se cumpla ese término de prescripción o de que se cumpla ese término de caducidad. La parte demandada sí en todo caso se encuentra a partir de que es notificado contra las cuerdas. Y puede que ese tiempo no sea suficiente para conseguir al mejor experto. El Código General del Proceso establece una herramienta que consiste en la posibilidad que al momento de contestar la demanda se anuncie, mas no se presente, se anuncie una futura presentación de un dictamen pericial, en donde la parte dice: hombre, yo quiero controvertir ese dictamen pericial aportando un propio dictamen, pero estos 20 o 10 días que me has dado para contestar la demanda o para excepcionar en el caso del proceso ejecutivo no son suficientes y no he logrado encontrar un perito. En ese caso, el juez le concederá un término razonable a la parte demandada para que consiga un perito y para que sea aportado el dictamen al proceso judicial. Pero conseguir tu propio perito no es la única herramienta con la que cuenta el demandado o la contraparte para controvertir un dictamen pericial. Veamos cuáles son las posibles conductas o las posibles posturas que se podrían asumir para controvertir una prueba de este tipo. Lo primero, y vale la pena hacer la advertencia, es que se debe distinguir entre el dictamen pericial, que es el escrito presentado por el experto, y la posibilidad de interrogar al perito. El dictamen pericial, en principio, es decir, el escrito, ya tiene un valor por sí solo. Cuando se cita al perito, no se cita para que nos repita lo que ya sabemos, porque eso está en el escrito, sino que se cita a audiencia con fines de aclaración y de refutación. En ese sentido, si la contraparte de quien presentó un dictamen pericial guarda silencio,
en principio ese dictamen cobra total valor. Ahora, el guardar silencio y no solicitar que sea citado el perito que rindió ese dictamen a audiencia puede ser útil cuando se observa que ese experticio no reúne los requisitos del artículo 226 y será en el momento de presentar los alegatos de conclusión en donde le haremos caer en cuenta al juez de todos los yerros que ha cometido ese experto o supuesto experto a la hora de rendir ese dictamen. Por ejemplo, si vemos que es un dictamen que no da cuenta del método científico utilizado, si es un perito además que no se ha cualificado ante el juez, haremos saber al juez todas esas circunstancias por allá en los alegatos de conclusión para que le reste valor probatorio. Entonces, guardar silencio cuando se trata de prueba pericial o de contradicción de prueba pericial no es sinónimo de estar de acuerdo con su contenido. Ahora, una segunda posibilidad es solicitar que ese perito sea llamado a juicio para que absuelva interrogatorio en primer término del juez y luego de las partes en el proceso. Como lo mencioné hace un momento, el objetivo de esta citación a audiencia al perito que rindió el dictamen no es con fines de que nos rinda el dictamen, porque el dictamen ya ha sido rendido de manera escrita. Es simplemente con fines de aclaración y de refutación. Aquí lo que buscamos como contraparte es que el perito caiga en contradicciones o imprecisiones que mermen la credibilidad que pueda inspirar en el juez. Y un dato curioso, les dije, el dictamen escrito tiene un valor por sí solo. Si no se solicita que el perito acuda a audiencia, pues tendrá un valor que se le tendrá que dar al momento de dictar sentencia. Pero si tenemos un dictamen escrito y la contraparte solicita que el perito acuda a audiencia para aclarar el contenido de ese dictamen y el perito no asiste, en ese caso sí se genera una mixtura en lo que tiene que ver con la connotación del dictamen entre lo escrito y la no asistencia del perito. Si el perito no asiste, el dictamen escrito carece de valor. Entonces, lo podemos tener allí como una segunda herramienta. Solicitamos que acuda el perito a audiencia. Si acude, le realizamos algunas preguntas con la finalidad de refutar o al menos de que caigan contradicciones, o tenemos la posibilidad de que lo citemos a audiencia y no asiste, y en ese caso el dictamen escrito carece de valor. Y por último, podemos también nosotros aportar nuestra prueba pericial, ya sea dentro del término de contestación de la demanda o al menos anunciar el dictamen pericial dentro de este término. Ahora, no se maneja la lógica que se manejaba en los antecedentes al Código General del Proceso, en donde cuando había contradicción entre el dictamen presentado por el demandante y el dictamen presentado por el demandado, el juez, a modo de desempate, acudía a un dictamen judicial. Lo que establece ahora el Código General del Proceso es que el juez debe valorar, según este sistema de valoración racional de la prueba, basándose en los elementos que le da el artículo 226, los métodos científicos utilizados, si son los que se utilizan actualmente en la profesión, el grado de refutabilidad o no que tenga ese dictamen pericial, basándose en esos criterios sobre los cuales hablaré en unos momentos. El juez debe tomar una decisión sin necesidad de llamar un tercer perito para que realice al interior del proceso un desempate. Y bueno, este es uno de los temas más controversiales a día de hoy. ¿Cómo hace el juez para valorar un dictamen pericial? Y más cuando tiene dictámenes contradictorios entre el presentado por la parte demandante y el presentado por la parte demandada. Les dije, bueno, el juez tiene que valorar razonadamente las pruebas,
pero es una herramienta un poco abstracta. Por eso se hace necesario establecer cuáles son los factores más allá de los que les señalé hace un momento del artículo 226 del Código General del Proceso, cuáles son esos factores o esas reglas o criterios que debe tener el juez al momento de valorar una prueba pericial, más cuando el contenido de esa prueba pericial tiene la connotación de ser además una prueba científica. Con miras a responder este interrogante, debemos enfocarnos en el segundo módulo de esta conferencia, que consiste en un acercamiento a la experiencia estadounidense, en especial el caso Daubert. El caso Daubert es emblemático porque a partir de él se da un salto en los criterios de valoración de la prueba científica, en donde lo que primaba era la calidad del perito. Si teníamos un perito con miles de publicaciones, con doctorado, con postdoctorado, con mucha experiencia, el juez casi que obligado tenía que creerle. A partir de este caso Daubert se establece que, bueno, aunque la experiencia y la calidad del perito es importante, tenemos que centrarnos también con mucho cuidado en el método científico utilizado y en la razón de los enunciados que ha utilizado el perito para justificar su concepto. Ahora, nos enfocamos en el caso americano, no simplemente por curiosidad, sino que este ha permeado no solamente la cultura anglosajona, sino también ordenamientos jurídicos basados en derecho romano-germánico. Es así como el caso Daubert lo podemos encontrar citado de manera directa o indirecta en fallos del ordenamiento peruano, en fallos mexicanos, en el ordenamiento italiano. Y también a nivel legislativo encontramos referencias al caso Daubert, aunque sea de manera implícita. Un caso reciente, el que he venido comentando, el del ordenamiento colombiano, con el tratamiento que se le da a la prueba pericial en el Código General del Proceso. Bien, entremos en materia y aterricemos en el caso Daubert. Lo primero que vale la pena señalar es que es un caso que se da en materia civil, en donde la parte demandada es la familia Daubert, bueno, en especial Jason Daubert, representado por sus padres, demandan a Merrill Dow Pharmaceuticals. Este es apenas un caso de muchos que tuvo que enfrentar esta farmacéutica derivada de problemas con uno de sus medicamentos, Bendectin, que era un medicamento consumido principalmente por mujeres embarazadas para aliviar algunos síntomas como las náuseas, los mareos. Resultó que un buen número de mujeres embarazadas que consumían este medicamento tuvieron hijos con algunas malformaciones genéticas, principalmente brazos cortos, pies cortos. Por lo tal, diferentes familias entablaron acciones de responsabilidad por daños y perjuicios en contra de esta farmacéutica. Bien, de todos esos casos, tal vez el único que alcanza a llegar ante la Corte Suprema de Justicia estadounidense es el caso Daubert. ¿Por qué los otros fueron desechados? Porque la farmacéutica tenía unos estudios previos y en esos estudios previos, que eran avalados y aceptados por la comunidad científica en general, no se lograba establecer una relación causal entre la ingesta del medicamento y las malformaciones genéticas. En el caso Daubert, la farmacéutica vuelve a presentar estos estudios que tienen la aceptación de la comunidad científica, mientras que los Daubert presentan un complejo conjunto de pruebas científicas, como ¿cuáles? Primero, un reanálisis epidemiológico en lo que tiene que ver con la ingesta de este medicamento. Tenía una restricción, y es que este reanálisis epidemiológico no había sido publicado porque de hecho el objetivo del reanálisis era simplemente el de ser aportado al proceso.
Los Daubert también aportaron estudios científicos realizados en animales a los que se les suministró este medicamento, y alguna de las crías de esos animales resultó con malformaciones genéticas. Entonces, por un lado, la farmacéutica, con unos estudios relacionados con el medicamento y su consumo en humanos consolidados, en donde, según ese estudio, no se establecía una relación causal entre la ingesta del medicamento y las malformaciones, y por otro lado, los Daubert, con este conjunto de pruebas científicas, pero que en todo caso, por un lado, o no habían sido publicadas o no eran en humanos, sino realizadas en animales. Entonces ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué los otros casos fueron desestimados y este caso sí llega a la Corte Suprema de Justicia? Bueno, con los otros casos se encontraba vigente un criterio que se estableció por allá en 1923 a partir del caso Frye, en donde se establecía que lo importante, el criterio a tener en cuenta, era la aceptación general de la comunidad científica. Bueno, ya que lo mencioné, pues desarrollemos a qué se refiere esto del caso Frye. El caso Frye se da cuando un sujeto es acusado de matar a su médico. El sujeto confiesa en un primer momento el crimen, pero con posterioridad se arrepiente, dice, no, la verdad es que yo no lo hice, cuando confesé pues estaba algo aturdido, pero pregúntenme ahora y si no me creen, me someto a un detector de mentiras. Esa fue la prueba científica aducida por el sospechoso en este caso, por Frye. ¿Y cuál era ese detector de mentiras por allá en 1923? Era un medidor de la presión arterial. Cuando subía la presión y se le hacía una pregunta al individuo, eso se traducía que el sujeto estaba mintiendo. Por el contrario, si después de la pregunta la presión seguía tranquila, pues eso era un indicativo de que la persona estaba diciendo la verdad. Bueno, a todas luces sabemos que esa prueba que se presentaba como científica en 1923 al día de hoy pues no tiene ningún fundamento. Lo único que indica de pronto es algún problema de presión o algún problema de nervios que es frecuente cuando se interroga a alguien en sede judicial. En ese caso, esa prueba pseudocientífica, si se quiere, pues fue desechada por el juez y se estableció que era desechada porque no contaba en ese entonces y menos ahora con la aceptación de la comunidad científica en general. Criterio que fue reiterado, bueno, en numerosos casos luego del caso Frye. Bien. Incluyendo algunas demandas en contra de la farmacéutica Merrell Doug por la ingesta de este medicamento Bendectin. Ahora, hubo un cambio normativo en Estados Unidos porque se expiden las Federal Rules of Evidence, y en estas Federal Rules of Evidence no se establece de manera explícita que se deba acudir a la aceptación de la comunidad científica. Teniendo en cuenta eso, los Daubert alegan, mira, a mí no me puedes desechar mi caso como has desechado los otros porque no se establece ese criterio en las Federal Rules of Evidence. Por lo tanto, pido que, bueno, que lo evalúes y me digas qué criterios y por qué no vas a tener en cuenta ese conjunto de pruebas científicas que te estoy presentando. En ese sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos asume el conocimiento y el magistrado que proyecta la decisión, Blackmun, pero desde luego el magistrado Blackmun, pero desde luego acompañado de los otros magistrados, establecen una serie de factores que se deben tener en cuenta a la hora de valorar una prueba científica. Son básicamente 4 factores. Primero, la fiabilidad o corroborabilidad empírica de los métodos y técnicas utilizados. Segundo, si hay revisión por pares o si el trabajo ha sido publicado. Tercero, el rango de error. Y cuarto, la aceptación de la comunidad científica. Entonces ustedes me dirán que, bueno, aquí otra vez se habla de la aceptación de la comunidad científica, sí, pero ya no como el único criterio, sino
uno de los criterios que se deben tener en cuenta a la hora de valorar este tipo de pruebas. Vamos con el primer factor, la refutabilidad empírica de los métodos y técnicas utilizados. Este factor se traduce en que el juez no debe confiar en el experto simplemente porque éste lo sea. Es decir, que el juez no caiga en la falacia de autoridad, sino que indague y le pregunte al perito la manera en cómo puede probarle que lo que él está diciendo se encuentra sustentado y además si puede ser probado a partir del método científico. Por ejemplo, está la teoría de la unicidad. Según esta teoría, las huellas dactilares y las marcas de las mordeduras son únicas e irrepetibles. Esta teoría ha permitido la identificación en sede judicial de sospechosos de cometer crímenes o al menos la identificación de personas en general. Pero realmente esta teoría de la unicidad no ha podido ser comprobada. Y por lo tanto la coincidencia de las huellas que estén en un lugar con las de un individuo y el hecho de que el perito logre hacer esta equiparación provienen simplemente de la experiencia del perito, más no de un verdadero trabajo y de puesta a prueba de los métodos utilizados. Entonces uno dirá, bueno, ¿cómo hago para saber si un método o una técnica se encuentran validados efectivamente? La primera respuesta que se nos puede venir a la cabeza es decir, bueno, si se utiliza el método científico de puesta a prueba, la información que nos va a dar el perito va a ser mucho más fiable. Y eso nos lleva a otro problema y es el problema de la cientificidad. ¿Cuál es el problema de la cientificidad? Es tomar todo lo científico como sinónimo de fiable. Y sabemos que en términos científicos la ciencia muy pocas veces nos da certeza, sino apenas unos márgenes, aunque sean altísimos, de probabilidad. Y también, bueno, que no todo lo científico desde luego es fiable y tampoco se puede catalogar como no fiable aquel conocimiento que no sea científico. Quiere decir, no todo lo que no es científico no necesariamente va a fracasar o no nos va a brindar información relevante al interior del proceso. Pero en todo caso, sí podemos aceptar que lo científico trae cierta aura de fiabilidad, cierta aura de tranquilidad para el juez. Pero ello hace que nos preguntemos dónde está la línea para demarcar algo como científico o algo como no científico. Y hablo de demarcar porque así ha sido catalogado este problema o este cuestionamiento por parte de filósofos, el problema de la demarcación. ¿Qué conocimiento puede ser catalogado como científico y qué conocimiento no puede ser catalogado como científico? En ese sentido, las ciencias duras o las ciencias exactas son las que han tenido un mayor reconocimiento y por lo menos confiabilidad por parte de los estrados judiciales. Me refiero a la química, a la física. Y han quedado relegadas a un segundo lugar otras áreas del conocimiento que son científicas, como las ciencias humanas, las ciencias sociales, refiriéndome por ejemplo a la psicología, a la sociología, etcétera, etcétera. Esto se debe a que el juez ve esas ciencias exactas con cierta reverencia debido a su lejanía. Y al estar lejos de esas ciencias exactas, pues desde luego que no le queda más remedio que confiar en las palabras del experto y en el método que éste haya utilizado, además porque no los conoce muy bien. Es una situación que lo hemos visto no solamente en los ordenamientos latinoamericanos, sino alrededor del mundo. Pero con las ciencias sociales, el juez, como tiene cierta cercanía, a veces se toma ciertas libertades de utilizar su propio conocimiento para valorar ese dictamen pericial, a veces reemplazando un poco, si se quiere, la posición del perito.
Lo importante en todo caso, más allá de si es conocimiento científico o no científico, es que pueda ser un conocimiento constatado, que se le pueda indagar al perito más allá de su experiencia propia si lo que él nos está diciendo ha sido puesta a prueba y resulta eficaz. Si se da de esa manera, sea partiendo de ciencias duras o ciencias sociales o incluso conocimiento no científico, pues se debe tener como un pro para ese dictamen pericial. Pasemos entonces al segundo de los factores Daubert, que se refiere a la revisión por pares y o publicación en revistas especializadas. Este segundo factor, el de la revisión por pares, nos lleva a la situación de preguntarnos, bueno, si el trabajo ha sido publicado, ¿está respaldado en publicaciones o no está respaldado en publicaciones? En caso afirmativo, tendremos que preguntarnos, bueno, ¿cuál es la calidad de las publicaciones en las cuales está respaldado este dictamen pericial? ¿Es un trabajo acaso revisado por pares académicos o no es revisado por pares académicos? En todo caso, este segundo factor no nos puede arrojar un 100% de calidad, porque sabemos que hay muchas revistas prestigiosas que en todo caso publican pésimos artículos. Son muchos los árboles que se pudieron haber ahorrado si no se hubieran publicado alguno de los capítulos de libros o artículos que se encuentran en las revistas especializadas. Entonces, más allá de ese primer cuestionamiento de si está o no está publicado, de si hay o no hay revisión por pares, lo importante es la consecuencia que trajo esa publicación. Si es que luego de esa publicación ha servido como sustento para muchas otras y que esa publicación además es el sustento o la base de nuevas teorías o la que se utiliza actualmente en el área de conocimiento o especialidad. ¿Y cómo podremos darnos cuenta de eso? Bueno, a partir de la reacción de la comunidad experta. Pasemos entonces al tercer factor, que tiene que ver con el rango de error. Cuando hablamos de errores en el dictamen pericial, podemos distinguir dos tipos de errores. Errores que van implícitamente ligados al método utilizado o errores humanos. Tal vez cuando hablamos de errores humanos ligados a la prueba científica, el que se nos viene a la cabeza son errores relacionados con la cadena de custodia. Allí sabemos que por más que el método esté bien aplicado, si hubo falencias en la cadena de custodia, se puede invalidar el resultado obtenido en esa prueba científica. Por ejemplo, en la prueba de ADN, por más que la prueba de ADN se haya realizado de manera acorde con los protocolos, si no se respetó la cadena de custodia y hubo, por ejemplo, un cambio de la muestra utilizada, el resultado poco y nada nos dirá para lo que nos interesa al interior del proceso. Es bastante frecuente que el juez, cuando interroga al perito, se centre en el lado positivo del dictamen, preguntándole, por ejemplo, cómo llegó a esa conclusión, cuál fue el método utilizado, pero no es tan frecuente que se centre en el factor negativo. ¿Y cuál es el factor negativo? Las posibles fuentes de error que tiene el método. También hay que indagarle al perito por eso. ¿Cuáles son las fuentes de error? ¿En qué te pudiste haber equivocado? O también, ¿cómo esquivaste o cómo eludiste esas fuentes de error y cómo podemos estar seguros que en este dictamen no hay alguno de esos errores que se pueden producir cuando se realiza alguno de esos exámenes o algunas de esas técnicas que has utilizado? En últimas, el rango de error nos permite informarnos sobre la calidad de la información científica, más allá de la calidad del perito en sí mismo. Pasemos entonces al cuarto factor
señalado en el caso Daubert, que es la aceptación de la comunidad científica, lo cual desde luego no está libre de debates, porque muchos hablan que esta aceptación a la comunidad científica implica desde luego una deferencia a esa comunidad de expertos que terminarían reemplazando al juez. Dicen, bueno, si hay que creerle a la comunidad de los expertos, ¿cuál es la postura aquí del juez? Simplemente colocar el sello aprobando o lo que dice esta comunidad. Si es así, pues que vengan ellos y tomen las riendas del proceso judicial, porque el juez no puede volverse simplemente un observador de lo que establece la comunidad científica. Por eso es necesario tomar este último factor con ciertas previsiones, y por eso aquí vamos a señalar, digamos, algunas de las inquietudes que ya se han venido presentando, no solamente a partir del caso Daubert, sino, como ya lo he dicho, a partir de fallos anteriores. Lo primero sería señalar, bueno, ¿a qué se refiere esto de la comunidad científica? ¿Cuántos integran la comunidad científica y cómo podemos descifrar quiénes hacen parte de ella? Especialmente cuando las áreas de conocimiento son tan diversas. Algunas de estas áreas tienen bien establecidos los órganos de autoridad, es el caso de la genética, pero en otras áreas del conocimiento, si tú vas a diferentes colegios o instituciones especializadas, puede que tengan una concepción diferente. Entonces puede darse que una determinada prueba tenga la aceptación de una comunidad de expertos, más no la aceptación de otra comunidad de expertos dentro del mismo área de conocimientos. Ahora, el tema de cuántos expertos también va en contravía de uno de los elementos principales de la ciencia, que es precisamente la evolución, y el aceptar que no necesariamente el consenso de las mayorías va a tener la razón. Son muchas las lecciones que nos ha dado la historia en donde la posición minoritaria es quien ha tenido en últimas la razón. Entonces, aplicar de manera tajante este criterio de la aceptación de la comunidad general podría ir en contravía de esas situaciones en donde la posición minoritaria de un determinado ramo de una especialidad tenga la razón. Bien, también veníamos preguntándonos por quiénes conforman esta comunidad de expertos. Decíamos que hay algunas comunidades que están claramente jerarquizadas y se saben quién manda la parada dentro de esa especialidad, y que hay otras comunidades científicas que se encuentran más bien dispersas y no se sabe quién manda la parada o quién va a la vanguardia dentro de esa comunidad de expertos. Ahora, el problema no hace más que agudizarse cuando se trata de dictámenes periciales multidisciplinares que tienen contenido tanto psicológico como médico como físico. En ese sentido, tendríamos que preguntarnos, bueno, pero ¿a qué comunidad de expertos tendremos que acudir? ¿A la comunidad de los físicos, de los psicólogos, de los médicos? Como se observa, este concepto, que en principio podría considerarse un poco estable, que es la aceptación de la comunidad científica, para nada lo es a la hora de centrarnos un poco en estos detalles, como quiénes, cuántos y cuándo puede entenderse que hay una verdadera aceptación por parte de la comunidad científica. Bueno, estos son los factores que se desarrollaron en el caso Daubert, pero es hora de volver al caso concreto. Bueno, ¿qué decisión se tomó en relación con los Daubert y con Merrill Dow Pharmaceuticals? Antes de responderles cuál fue la decisión que se tomó al interior del proceso, es bueno tomar un poco de contexto sobre las características de ese sistema americano en lo que tiene que ver con la prueba pericial. Lo primero
es que en el caso estadounidense y particularmente en este caso Daubert se estaban refiriendo estos factores a la prueba pericial de parte y no a la prueba pericial judicial. Desde luego podríamos encontrar algunos fallos en donde se aplican estos criterios también al perito judicial, pero hay ciertos matices. Segundo, estos criterios expuestos en el caso de Daubert son criterios de admisibilidad de la prueba pericial. Debe recordarse que el fallo, la resolución de la controversia en el contexto norteamericano es dictado por un jurado lego, por lo que estos criterios que van dirigidos al juez no son para que valore el dictamen pericial ya al final del proceso, sino para que haga un examen prematuro, un filtro de qué pruebas pueden ingresar al proceso y qué material debe ser excluido si es que no se cumplen con estos criterios. Ahora, estos factores son unas recomendaciones que dio la Corte Suprema de Justicia. Claro que viniendo de la Corte Suprema de Justicia, pues poco tiene de recomendaciones. La Corte no decidió de fondo si se quiere, sino simplemente recomendó a los tribunales inferiores que tuvieran en cuenta estos factores y no dictó una sentencia sustitutiva, sino que reenvió el expediente para que el tribunal estudiara nuevamente la controversia entre los Daubert y la farmacéutica. El tribunal realizó el estudio correspondiente, pero no cambió el sentido de la decisión. Ganó la farmacéutica porque consideró que desde luego el material probatorio aportado por los Daubert no tenía la suficiente solidez como los estudios presentados por la farmacéutica. Curiosamente, este medicamento Bendectin fue retirado unos años después del mercado. La farmacéutica alegó pues que no tenía una relación con todo este número de demandas, sino que habían encontrado un nuevo ingrediente que permitía otro medicamento muchísimo mejor y que por eso habían decidido retirar el Bendectin del mercado. Desde luego, estos criterios utilizados por la Corte Suprema de Estados Unidos han despertado buenos comentarios, pero también críticas por parte de la comunidad de expertos y también críticas por parte de los funcionarios judiciales. ¿Por qué crítica por parte de los expertos? Porque se flexibiliza un tanto la aceptación de la comunidad científica. Entonces se utiliza un término en el derecho anglosajón que es Daubert out, que se refiere un poco a que no interesa que tú como científico goces del respeto de tus pares académicos, sino lo que importa es que en el caso concreto como perito logres convencer al juez de que lo que tú presentas sí tiene el valor de científico y tiene la suficiente solidez. Entonces puede que en el mundo científico lo tuyo no sea ciencia, pero en sede judicial, si al juez le pareció lo suficientemente científico, así se tendrá. Ahora, por parte de los jueces, hay una serie de críticas respecto a la complejidad de estos factores. Hombre, porque si las comunidades científicas ni siquiera están de acuerdo, el juez dice, ¿cómo voy a hacer yo para zanjar una discusión que no ha sido solucionada ni siquiera entre la misma comunidad de los expertos? La pregunta que tendríamos que hacernos es, bueno, ¿son útiles los criterios Daubert que se refieren sobre todo a la etapa de la admisión del material probatorio? ¿Y es posible trasplantar esos criterios a la etapa de valoración previo al momento de dictar una sentencia de fondo? Sí y no. Sí, porque nos permite valorar de mejor manera el dictamen pericial, no fiándonos solamente de la calidad o de las cualidades del perito, sino también centrándonos en el contenido de ese dictamen. Pero no es útil porque no nos permite valorar lo que ha omitido el perito.
no circunscribe simplemente al contenido del dictamen, pero puede que el perito o el dictamen esté omitiendo ciertas situaciones y bueno, ahí también depende mucho el trabajo de la contraparte. Por eso se inició en esta conferencia también sobre la contradicción del dictamen pericial. También depende de la labor que realice la contraparte aportando o señalándole al juez esos vacíos que puede tener el dictamen pericial presentado en un primer momento. Como una última recomendación, se debe indicar que el juez debe acostumbrarse a ser un consumidor de conocimiento extrajurídico, de otras ciencias humanas, de otras ciencias duras y un consumidor refinado para que esté acostumbrado a estas situaciones difíciles que se le pueden presentar a la hora de valorar una prueba científica. Seguramente, si se vuelve un consumidor refinado de estos conocimientos extrajurídicos y basándose en un buen manejo de las normas procedimentales, pero también de los factores concretos de valoración de la prueba científica, como son los expresados en el caso Daubert, el trabajo se va a hacer un poco más tolerable, un poco más amigable. Bueno, hasta aquí la conferencia del día de hoy. Le reitero mi agradecimiento a Uniacademia y a Leyer por la invitación. Los invito a seguirlos en sus redes sociales y bueno, también a seguirme a mí en mis redes sociales, en YouTube, en el canal Estudios de Derecho Procesal. Nos veremos en una próxima ocasión y espero que hayan encontrado de utilidad la conferencia del día de hoy.